Ya. Ante todo, muy buenas noches con todos, colegas. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es COVID-19. Como había mencionado el doctor, algunas definiciones quizás puedan cambiar dentro de una semana, un mes, pero creo que lo principal, lo básico de la fisiopatología puede no cambiar, quizás puede mejorar, ¿no? Conociendo un poco de historia, nuevos coronavirus de origen zoonótico han surgido durante las últimas 2 décadas. El coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, el también llamado SARS-CoV-1, en el año 2002. El coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS-CoV-2, bueno, MERS-CoV, en el año 2012. Y bueno, el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, en el año 2019, ¿no? Que inició en el mes de diciembre. El análisis filogenético muestra que el SARS-CoV-2 está más estrechamente relacionado con el SARS-CoV-1, ¿no? En relación con el MERS-CoV. Incluso también vamos a ver más adelante de que comparten huésped intermediario y también, bueno, los receptores también EK2. Entonces Grito, acá, por favor, ¿puedes maximizar la pantalla? ya, ya. Entonces, tenemos entonces que los datos genéticos sugieren que todos evolucionaron a partir del coronavirus como hospedadores intermedios al murciélago y a los gatos de civeta, en este caso hospedadores intermedios del SARS-CoV-1, y bueno, a los camellos arábigos como hospedador intermediario del MERS-CoV, y bueno, por último, al pangolín como hospedador intermedio para SARS-CoV-2, ¿no? También entonces sabemos de que en el año 2002 el SARS-CoV-1 surgió en Guangdong, China, y resultó un brote global que afectó aproximadamente a 29 países, con 8.098 casos reportados y 774 muertes, con una tasa de letalidad del 9.6%, ¿no? Hay que tener en cuenta, si bien actualmente la tasa de, de letalidad en el mundo por SARS-CoV-2 es aproximadamente el 5%. Hay que recordar que este coronavirus SARS-CoV-1 no fue una pandemia, sino fue un brote. En este caso se informó un total de 135 casos pediátricos, 1.7% de los casos sin muertes pediátricas. Luego en el 2012 también otro brote, eh, surgió el coronavirus MERS-CoV en el Reino de Arabia Saudita, que hasta la fecha ha provocado 2.494 casos y 858 muertes en 27 países, con una tasa de letalidad del 34.4%. Y bueno, no se reportaron muertes pediátricas y pocos casos, ¿no? Pediátricos. Entonces, con respecto al COVID-19, sabemos que se reportaron los primeros casos en diciembre del 2019 en Hubei, China. Hasta la actualidad en el mundo se han reportado más de 7 millones de casos. Se han reportado casos en todos los continentes salvos en Antártida, y actualmente los niños diagnosticados con COVID-19 se presentan alrededor del 1 al 5%, ¿no?, de las personas diagnosticadas. Tenemos acá un cuadro donde podemos observar que en menores de un año compromete el 15% de infectados, del 1 a 4 años el 11%, de 5 a 9 años el 15%, de 10 a 14 años el 27% y de 15 a 17 años el 32%. Eh, bueno, el último informe de la OMS acerca de los número de casos y de las muertes en el mundo, como total, y nuevos casos también en las últimas 24 horas, tenemos que el continente americano es el que ha presentado más casos de infectados por COVID-19, y también en las últimas 24 horas, ¿no? Seguido por sudeste de Asia. Bueno, aquí mediante colores se representa los casos reportados en los últimos 7 días, ¿no? Del 2 de julio al 8 de julio, donde podemos observar que más de 1 millón de casos se ha reportado en Estados Unidos, en Brasil y bueno, en la India, seguido por entre 10.001 a menos de 1 millón de casos, ¿no? Como podemos observar aquí que se encuentra en nuestro país, ¿no? Perú, Argentina, México y cierta parte de países de Europa.
Acá, en este cuadro, nos muestra acerca de las condiciones médicas subyacentes que se han encontrado. Nos vamos a enfocar en los niños, donde podemos observar que la condición médica subyacente predominante es la obesidad, con un 35.1%, seguido por las enfermedades neurológicas, el asma y enfermedades crónicas pulmonares y enfermedades neurológicas, como pueden observar acá, el 14.2%, incluso después del asma, ¿no? Y las enfermedades neurológicas. Esta es la sala situacional de COVID-19 en el Perú, del día de hoy, a las 00:00 horas, donde podemos observar de que tenemos 312.911 casos positivos, diagnosticados con PCR 79.788 y prueba rápida 233.123, con una tasa de letalidad del 3.56%. Los fallecidos por etapa de vida, bueno, nos interesa acá, en niños han fallecido 34, adolescentes 13, con la mayoría reportados en el hospital Rebagliati, y bueno, ¿no? La predominancia siempre en el sexo masculino en todas las edades. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de la virología, ¿no? Como sabemos, los coronavirus es una familia de virus de ARN monocatenarios, o también llamados ARN de cadena simple, ¿no? Que bueno, pueden afectar, como ya les he dicho, a humanos o animales que se han sido mencionados, y dentro de ellos tenemos 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Y bueno, hasta la fecha los coronavirus que infectan a los humanos son alfa o beta coronavirus. En este caso, el SARS-CoV-19 es un beta coronavirus. Bueno, de ARN de cadena simple, del mismo subgénero que el virus del SARS. El ciclo de vida del virus consiste en adjuntarse, la penetración, biosíntesis, maduración y liberación. El coronavirus consiste de 4 proteínas estructurales, como pueden observar en la figura: la espiga, que bueno, van a tener su subtipo S1, S2, la membrana, la envoltura y la nucleocápside. Este virus tiene como receptor principal a la enzima convertidora de angiotensina 2, que se va a encontrar en los pulmones, en el corazón, en el ilio, vasos sanguíneos, riñones y vejigas. Tenemos entonces que la proteína espiga tiene 2 subunidades funcionales S1 para unirse, mientras que el S2 sirve para la fusión de la membrana viral y celular. Aquí podemos observar entonces que van a tener sus subunidades S1 y S2, las cuales les va a permitir la fusión de la membrana viral a la celular mediante los receptores que ya les había dicho ECA2. Luego el virus va a ingresar a la célula y el ARN viral va a ser liberado al citoplasma celular, donde va a ser trasladado, bueno, por poliproteínas y va a conducir a su replicación, como pueden observar acá, y posteriormente este nuevo recubrimiento proteico que contiene las partículas virales se van a fusionar con la membrana plasmática para liberar el virus de la célula. Este artículo, bueno, acerca de la relación de los YECAs en COVID-19, donde nos dice que no existe evidencia que los YECAs o ARAs afecten el riesgo de COVID-19 y no se recomienda suspender el tratamiento con dichos tratamientos en pacientes hipertensos o que están recibiendo como tratamiento YECA o ARA, ¿no? Ahora, ya vimos entonces la replicación viral del SARS-CoV-2. Ahora vamos a ver la respuesta del huésped. Cuando el virus ingresa a la célula, sus antígenos son presentados a las células presentadoras de antígenos, que van a cumplir una función importante en la inmunidad antiviral. Estas células presentadoras de antígenos lo van a presentar presentan los antígenos al complemento mayor de histocompatibilidad y luego son reconocidos por los linfocitos T citotóxicos específicos, los cuales van a producir inmunidad celular y humoral, obviamente mediado por los linfocitos B y T específicos para el virus, con la producción de IgM y IgG. Los niveles de IgM se van a normalizar aproximadamente hasta la 12ª semana, es decir, a los 14 días, perdón, hacia los, claro, 12ª semana, mientras que los niveles de IgG pueden durar a largo plazo. El incremento marcado de las citoquinas proinflamatorias como interleucina 6, interleucina 10,
el factor de crecimiento granular, el TNF, van a estar correlacionados con la severidad de la enfermedad, es decir, con la etapa hiperinflamatoria que voy a hablar más adelante. Acá tenemos entonces las fases de infección por COVID-19. Tenemos 3 estadios o 3 fases: infección temprana, el estadio 2, fase pulmonar, estadio 3, fase hiperinflamatoria. Bueno, la primera fase, prácticamente, como pueden observar acá, va a haber una alta actividad viral, es decir, el virus se va a replicar. Va a abarcar los 7 primeros días. Aquí la PCR nasofaringea se va a empezar a ser positiva, pero aún no se ha producido una respuesta humoral de los anticuerpos, ¿no? Es decir, que aún todavía no se puede encontrar IgM o IgG. Y bueno, es variado, ¿no?, la clínica en esta fase, y puede presentarse síntomas respiratorios muy leves, ¿no?, como tos, dolor de garganta o fiebre, ¿no?, los cuales van a predominar en los niños, vino enseguida por alguna clínica digestiva también, que voy a hablar más adelante, que también se puede presentar en los niñitos. Entonces, luego de esta fase, vamos a pasar a la fase 2, que viene a ser la fase pulmonar, donde, bueno, como su mismo nombre lo dice, hay más afectación pulmonar, aparece en la segunda semana, y la PCR se va a hacer positiva en las vías bajas o en heces. Y empieza la respuesta de los anticuerpos, ¿no? IgM, IgG. Y en esta fase, si nosotros realizamos una tomografía, se pueden observar infiltrados uni o bilaterales nodulares que no van a ser evidentes a veces en una radiografía de tórax. Esta fase se le llama fase mixta, que viene a ser la ventana de oportunidad para evitar el deterioro, es decir, para evitar complicaciones de neumonías y poder disminuir los marcadores inflamatorios que se van a dar en la fase hiperinflamatoria. Entonces, pasamos al estadio 3, donde va a haber una respuesta hiperinflamatoria, donde va a haber actuación, una elevación de las citoquinas proinflamatorias, activación de macrófagos, ¿no?, lesiones de membranas alveolo-capilares, los cuales van a conducir a disturbios respiratorios. Y bueno, ¿no?, esto va a empezar a aparecer a partir del día 10 o 15, y va a estar relacionado con una mayor gravedad por la elevación de la cascada de citoquinas. Entonces, ¿qué va a ocurrir en niños, no? ¿Por qué a veces nosotros no observamos esta clínica tan florida, o a veces no observamos una respuesta hiperinflamatoria en niños? Por la simple razón de que ellos presentan menos receptores de K2 en los pulmones o en otras partes del cuerpo, y bueno, al presentar menores receptores de K2, entonces va a haber menos daño endotelial y prácticamente no se va a expresar mucho la respuesta inflamatoria, hiperinflamatoria. Y la tercera propone que la inmunidad innata viene a ser la primera línea de defensa contra el SARS-CoV-2, la cual está estimulada en niños por la adquisición de infecciones virales comunitarias previas y por el esquema de vacunación. Ahora vamos a hablar acerca de la transmisión. Quería recalcar algo acá. En esta fase, si bien había dicho que la PCR del hisopado nasofaríngeo va a ser positivo, ya va a ser positivo en el estadio 2 o fase pulmonar, hay que tener en cuenta que más o menos este PCR se vuelve indetectable a los 6 o 22 días, ¿no? Pero hay estudios que incluso pueden encontrar después de esos 22 días un PCR positivo. Pero ojo, hay que tener cuidado porque pueden ser residuos de viriones que al ser cultivados, bueno, lo que hicieron en ese estudio, no se replican. Entonces prácticamente es PCR positivo, pero de partículas de viriones, los cuales no van a ser replicables, entonces los cuales el paciente, al ser necesariamente después de los 22 días positivo, con un PCR no puede contagiar, ¿no?, porque estos viriones no son replicables. Esto también se encontró en los niños porque los niños tienen más afectación del tracto respiratorio superior, ¿no? Y bueno, también en ellos se ha encontrado un PCR positivo en ese, ¿no?, que va a hablar más adelante mi colega. Ahora hablemos de la transmisión. La principal forma de transmisión reportada es a través de gotas respiratorias, especialmente cuando un paciente tose, estornuda o habla,
y dichas gotas entran en contacto con membranas mucosas, ¿no? Asimismo, se menciona que puede ser transmitido por fomites al tocar superficies contaminadas y luego, bueno, sobarse la nariz, la boca o los ojos, ¿no? Aquí podemos ver la distancia que está considerada, ¿no? La transmisión de 2 metros. Eh, Ahora, el SARS-CoV-2 ha sido encontrado en especímenes no respiratorias como sangre, heces, semen y secreción ocular, pero no hay evidencia de transmisión a través de ellos. La información sugiere que la transmisión empieza en los 2.3 días antes del inicio de síntomas, con un pico a los 0.7 días de inicio de los síntomas. Aún no está claro hasta cuántos días el paciente puede transmitir el virus y no se tiene claro cuántos días puede persistir el SARS-CoV-2 en las superficies. Con respecto a la inmunidad, la información actual sugiere que la infección produce algunos anticuerpos protectores y no está claro si todos los infectados tienen una respuesta de inmunidad protectora o cuánto tiempo puede durar. En los últimos estudios, bueno, han encontrado una inmunidad protectora en relación de aproximadamente unos 3 meses, pero no pueden todavía cuantificar si esa inmunidad puede ir más allá de los 3 meses, ¿no? Aquí tenemos un estudio realizado en monitos de la raza Rhesus macaques. Bueno, donde en los estudios en animales en esta especie han sugerido que la respuesta inmune a la infección puede ofrecer cierta protección contra la reinfección, al menos a corto plazo. En un estudio de 9 macacos Rhesus infectados experimentalmente con SARS-CoV-2, todos los animales desarrollaron anticuerpos. En el día 35, obviamente después de la reinfección, 35 días de la reinfección, todos tuvieron respuestas inmunes anamnésicas. Y en el hisopado nasal tuvieron niveles más bajos de ARN viral y una disminución más rápida de ARN viral en comparación con los de infección inicial. Es decir, que aquí demuestran de que sí hay protección por los anticuerpos formados en la primera infección, ¿no? La vacuna de SARS-CoV-2 en macacos también ha sugerido que las respuestas inmunes a la vacunación dan como resultado niveles más bajos de ARN viral en muestras del tracto respiratorio después de la exposición viral en comparación con los controles no vacunados. La clínica, bueno, el periodo de incubación es de 1 a 14 días. La mayoría está entre 4 a 5 días el periodo de incubación, pero algunos estudios sugieren que la mayoría de los pacientes, aproximadamente el 97.5% de los pacientes, desarrollan síntomas dentro de los 11.5 días de la infección, ¿no? La enfermedad se clasifica en leve, severa y crítica. Aproximadamente el 5% de los niños, de los casos de los niños que se han reportado, han hecho cuadros severos y el 1% ha hecho cuadros críticos. Y como, bueno, siendo la mayoría en los casos leves, ¿no? Algunos pacientes con enfermedad no severa progresan en el curso de una semana a severa, siendo el pico de severidad entre los días 10 y 12. La recuperación es aproximadamente 2 semanas en leves y de 3 a 6 semanas en pacientes severos y críticos. Los síntomas en niños son similares a los adultos, pero se reportan menor cantidad de niños con síntomas. La fiebre y la tos son los síntomas más comunes. Otro signo común viene a ser el eritema faríngeo, otro menos frecuente, fatiga, congestión nasal, diarrea, vómitos, mialgia, cefalea, hiposmia, conjuntivitis, lesiones dermatológicas, tipo urticaria, macupapular, erupciones vesiculares, e incluso también se han encontrado manifestaciones neurológicas. La diarrea y vómitos pueden ser en algunos de los casos los únicos síntomas al inicio de la infección. Aquí tenemos un cuadro donde nos resume las manifestaciones clínicas en pacientes pediátricos, bueno, por los países, ¿no? Que se han visto más afectados y, bueno, también donde se han realizado estudios y han podido reportar las características clínicas de acuerdo a un orden de frecuencia. Podemos observar que en China, en un periodo de estudio de 28 de enero al 26 de febrero, con una edad de años promedio de 6.7, un número de participantes de 171, se encontró como manifestación clínica predominante a la tos, seguido por eritema faríngeo, fiebre, diarreas, fatiga, rinorrea, vómitos y taquimias, ¿no? Con saturación de oxígeno menor del 92% en
en un 2.3% de los pacientes realizados en los estudios en este país. En Estados Unidos, a diferencia de China, se encontró, miren, la principal manifestación clínica fiebre, ¿no? En un 56%, seguida por tos, dificultad para respirar, mialgias, dolor de garganta, náuseas y vómitos, ¿no? Como pueden ver, las manifestaciones gastrointestinales son parecidas, ¿no? En un porcentaje. Luego, en un estudio de China, de 17 de enero al 1 de marzo, con un promedio de edad de 8.3, la fiebre fue el 36%, seguido de tos seca en un 19%. Y en Italia, en un periodo de estudio del 13 de marzo al 27 de marzo, con un promedio de edad de 3.3, con un número de participantes de 100, el síntoma predominante fue la tos, con un 44%, falta de alimentación o dificultad para alimentarse que se encontraron en estos pacientes, en un 23%, rinorrea 22% y dificultad para respirar 11%, seguida de síntomas gastrointestinales, ¿no? Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. También se habla acerca del síntoma anosmia o hiposmia, ¿no? Pero los cuales han sido más reportados en pacientes adultos, ocasionalmente como el primer o único síntoma, pero no se han informado aún niños. Se han informado también manifestaciones neurológicas en pacientes con COVID-19 que incluye enfermedades cerebrovasculares agudas, alteración de conciencia, disfunción del nervio craneal, encefalopatía, pero que aún no se conoce la prevalencia de estos trastornos neurológicos en niños con COVID-19. También manifestaciones dermatológicas y, bueno, se ha manifestado un solo informe de caso que se ha descrito la conjuntivitis y la dermatitis de los párpados como los únicos síntomas en un niño con COVID-19. Ojo, hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, fue un caso, pero solo con conjuntivitis y dermatitis de los párpados. Bueno, estos son los exámenes auxiliares asociados a mal pronóstico. Creo que esto ya es conocido por todos cuando van a hospitalizar a un paciente que, bueno, ya tiene un COVID-19 positivo, ¿no? Todo lo que tienen que pedirle. Linfopenia, enzimas hepáticas elevadas, THL, aumento de marcadores inflamatorios, PCR, ferritina, dímero D elevado, mayor de 1 microgramo por mililitro, tiempo de protrombina, troponina elevada, CPK elevado y injuria renal, ¿no? Aguda. Ojo, hay que tener en cuenta algunos exámenes que se hicieron en un grupo de niños, ¿no? Donde encontraron, bueno, donde estudiaron, vieron 2 estudios de 66 niños, los cuales el 69.2% tenían recuentos leucocitarios normales, ojo, ¿no? Y lo predominante que hallaron fue neutrofilia en un 4.6% y la neutropenia en 6%, los cuales fueron raras. Solo 2 desarrollaron linfopenia, y el PCR y la procalcitonina estuvieron aumentados en un 13.6% y 10.6% de los casos respectivamente, ¿no? Otras revisiones de normalidad de laboratorio en niños han arrojado resultados también similares. En los exámenes e imágenes se recomienda realizar radiografía de tórax o tomografía computarizada de tórax. Bueno, las imágenes comunes van a ser neumonías, se van a caracterizar por presentación de tipo opacidad, vidrio esmerilado bilateral, periférico y a predominio de bases, y en algunos casos también se van a observar engrosamiento pleural. La tomografía de tórax, lo que se puede hallar en niños, bueno, va a ser un patrón de vidrio esmerilado unilateral o bilateral, localizadas periféricamente compatibles con neumonía viral, y bueno, el signo del halo, ¿no? Que es una característica única vista en algunas tomografías computarizadas pediátricas que no se han visto comúnmente en adultos. Ahora, ¿qué niños están en mayor riesgo de enfermedad severa? Como había dicho, el 5% hace enfermedad severa y el 1% crítica. Estos van a ser pacientes menores de 1 año y los que tengan comorbilidades. Enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardiovasculares, inmunosupresión, enfermedad renal crónica en diálisis y enfermedades hepáticas y obesidad severa con enfermedades endocrinológicas. Bueno, ahora le doy paso a mi colega Noé para que continúe con diagnóstico y tratamiento. Con la exposición, vamos a dar a conocer sobre el diagnóstico y manejo y tratamiento en estos tipos de pacientes. Muy bien, entonces para hablar del diagnóstico tenemos que tener claro las definiciones operativas. Ahora, es necesario tomar en cuenta las definiciones operativas según el contexto. Si yo vivo en Chile, definición operativa según Chile. Si yo vivo en Perú, definición operativa según Perú.
¿Qué nos dice el MINSA, la Sociedad Peruana de Pediatría y de Medicina Interna Pediátrica? Que es un paciente de caso sospechoso, aquel lactante niño con infección respiratoria aguda que presenta 2 o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal o fiebre, y contacto con caso confirmado de COVID en un periodo de 14 días previos, o residencia o historial de viaje en los últimos 14 días previos, o historial de viaje fuera del país dentro de los 14 días previos. A ese se considera acá en Perú un caso sospechoso en un paciente pediátrico. Entonces, también puede ser aquella persona con infección respiratoria aguda grave que nos llega a la emergencia con fiebre mayor a 38, tos y dificultad respiratoria y que requiere hospitalización sin tener un previo contacto. Esa persona también se le puede catalogar como un caso sospechoso. Caso confirmado, aquel lactante niño con una prueba, en este caso, sea una prueba molecular o una prueba rápida que nos detecte, en este caso, esta enfermedad, ¿no? O cualquier contacto asintomático que presente una prueba positiva para COVID. Y va a ser un caso descartado aquel caso sospechoso con 2 resultados negativos de prueba rápida, con una diferencia entre prueba de 7 días. Ahora, o un caso sospechoso con un primer resultado negativo, o una prueba rápida para COVID, a una prueba rápida, o 2 resultados negativos a prueba molecular, pero esta prueba molecular debe de haber tenido una diferencia de 3 días entre la primera y la segunda, ¿no? Además de un resultado negativo de una prueba rápida para COVID con una diferencia entre 7 entre la primera y la segunda. Entonces, el enfoque diagnóstico va a partir de la sospecha clínica. En Estados Unidos ya han definido, al igual que en Perú, los mismos criterios. Paciente sospechoso con incremento de riesgo de probabilidad, como el contacto cercano en los últimos 14 días, se debe de testear. Y la pregunta es, ¿a quién debemos de testear? A los pacientes con sospecha de infección. Pero ¿cómo tenemos que priorizar este testeo? A veces reclamamos, ¿por qué no me han testeado a mí? ¿Por qué no me han colocado la prueba rápida? Pero acá tenemos la respuesta. La única organización, tanto es Inglaterra, así como Estados Unidos, son los únicos que han priorizado en sus normas a quienes se debe de priorizar la prueba rápida. Se debe dar prioridad a aquellos pacientes que están en UCI con neumonía viral inexplicable, pacientes, trabajadores de salud con fiebre o síntomas respiratorios y contacto cercano con COVID en los 14 días previos. Pacientes con sospecha clínica e inmunodeprimidos, a ellos sí tienes que priorizar. Segunda prioridad, ¿quiénes pasan? Aquellos pacientes hospitalizados fuera de UCI con una neumonía viral que no tiene una causa o etiología determinada. Una tercera prioridad, pacientes ambulatorios con sospecha clínica más comorbilidades. También entran en este grupo mujeres embarazadas y niños sintomáticos con factores de riesgo. Niño con diabetes, niño con asma, entre otros. Y una cuarta prioridad, ya la vigilancia comunitaria. Entonces, en los pacientes que son asintomáticos, es importante la identificación temprana, especialmente cuando se exponen a instalaciones que tienen congregación de personas. Ejemplo, un paciente que ingresa a hospitalización es un criterio para tomarle también su prueba rápida. Antes de procedimientos quirúrgicos o procedimientos generadores de aerosol, por ejemplo, si vamos a nebulizar un paciente o antes, deberíamos de tener una prueba rápida previa a la nebulización. Antes de recibir una terapia inmunosupresora en aquellos pacientes inmunodeprimidos o después de un contacto cercano con un individuo con COVID, ¿no? Esto especialmente si ha tenido un contacto de una prueba viral, ¿no? Y que nos puede ayudar a sugerirnos una cuarentena en la mayoría de los casos. Entonces, hay 2 tipos de prueba en COVID: prueba molecular y prueba serológica. Como bien dijo mi antecesora, la prueba molecular detecta el fragmento del ARN en diferentes de las regiones de sus genes. Puede ser la parte de la proteína S, proteína N, entre otros. No detecta partículas infectantes. Entonces, una prueba molecular no me va a decir cuán infeccioso es un paciente. En cambio, la prueba serológica me va a detectar el anticuerpo. Entonces, ¿cómo interpretamos una prueba molecular? Una prueba molecular es positiva, ya me confirma el diagnóstico de COVID, pero de alguna otra forma, esta puede variar. La positividad puede variar tanto en pacientes de dónde se toma el tipo de muestra, cuándo se le ha tomado el tipo de muestra. Y como se mencionó, no necesariamente indica infecciosidad. Ahora, una prueba molecular negativa excluye el diagnóstico de COVID. Sin embargo, puede haber falsos positivos. Y estos falsos positivos, como vamos a ver, oscilan entre el 5 al 40%.
Pero si la prueba inicial es negativa, pero la sospecha de COVID permanece, se sugiere repetir la prueba. ¿Cuánto? A las 24 a 48 horas después de la prueba molecular inicial. Ahora, si los pacientes presentan hallazgos característicos de laboratorio imagen que respaldan el diagnóstico, también se puede considerar una segunda prueba molecular. Pero, ¿qué pasa cuando hay una prueba molecular que diga indeterminado? ¿Qué significa indeterminado? Significa que se ha identificado uno o más uno de los dos o más genes objetivos de la prueba. Hay diferentes pruebas moleculares. En Perú hay una que solamente te identifica dos tipos de pruebas, dos tipos de genes. Si solamente identifica uno, es una prueba indeterminada, pero no necesariamente indica de que no está infectado el paciente. Entonces, porque sí se ha podido amplificar solamente un fragmento del ARN del SARS-CoV. Entonces, si el paciente está iniciando la enfermedad, la repetición de esta prueba puede ser útil para confirmar. Habíamos mencionado que hay tipos de pruebas, ¿no? De pruebas moleculares. Algunos dirigen dos o más genes, como son los casos de los países norteamericanos o de Europa. Entonces, los genes que se van a ampliar en este caso son de la nucleocápside, de la envoltura y de la espiga. Hay otros que utilizan otros tipos de amplificación, pero que son menos comunes. Entonces, hemos dicho que es importante de la prueba molecular la precisión. La tasa de falsos negativos va del 5 al 40%. En este estudio publicado en Radiology, donde estudian a 50 pacientes hospitalizados que tenían fiebre y síntomas respiratorios, casos sospechosos de COVID, en este caso, y que todos, de alguna u otra forma, de todos los pacientes que se ha evaluado, 15 pacientes o el 29% tuvieron una prueba inicial negativa y solo fueron diagnosticados por pruebas en serie al seguimiento. Entonces, acá vemos que el 29% de estos pacientes entran ya a la tasa de falsos negativos. Ahora, en este otro estudio publicado en Clínicas de Infectious Diseases, de 629 pacientes hospitalizados, de los cuales a un inicio fueron las pruebas moleculares negativas, a los 7 días de repetir la prueba, el 3.5 fueron positivas. Por lo tanto, una prueba negativa a un inicio de la hospitalización, si no ha sido tomada en el momento adecuado, cuando se debería tomar, va a salir negativa y ya después va a salir positivo, ¿no? Ahora, es importante ver el rendimiento de esta prueba. No es lo mismo tomar de diferentes muestras. Este estudio publicado en JAMA nos indica de que de 205 pacientes que se han tomado de diferentes muestras, diferentes tipos de muestras para la prueba molecular, encontraron que las pruebas de lavado bronquialveolar y del esputo fueron mayores a comparación de las pruebas orofaringias. En conclusión, ¿qué nos dice este estudio? Que posiblemente la carga viral en la muestra del tracto respiratorio inferior es mayor a la del tracto respiratorio superior. Por lo tanto, las pruebas a realizar en PCR, en estos líquidos o en estos líquidos podrían de alguna otra forma ser superiores o más positivos tempranamente que que las de la vía respiratoria superior. Ahora, vamos a ver de alguna otra forma también, en este caso, en otro estudio de 12 pacientes, en el cual se obtuvo 117 pares de muestras nasofaringias y orofaringias. ¿Cuáles fueron las más positivas? Las de la muestra nasofaringia. Y después las muestras orofaringias en un 34%. ¿Qué nos quiere decir en conclusión? Que de las vías respiratorias, ¿cuál es la mejor muestra que se debe tomar? La nasofaringia, a diferencia de la orofaringia. Entonces, esto también importa para el diagnóstico adecuado de COVID-19. Ahora, en este resumen, ya estudio publicado en Annals of Internal of Medicine, de 7 estudios, se encontró que la tasa de falsos negativos de alguna otra forma, era mayor, por ejemplo, en el primer día de exposición. Nadie salía positivo, el 100% fue negativo el primer día de la exposición. Y posteriormente ya esto han ido incrementando, ¿no? Al 5.º día, al 8.º día y al día 21 con 66%. Otro aporte importante dentro de las pruebas moleculares es saber el umbral de ciclo. ¿Cuántas veces se repite el ensayo para poder amplificar el ARN? Acá, de alguna otra forma, hasta ahora los de laboratorio en el instituto no han dado a conocer cómo se está procesando esta parte, ¿no? Ahora, vamos a las pruebas serológicas. Dentro de las pruebas serológicas, el objetivo de ellos es detectar los anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Hemos visto que dentro de la capa del virus SARS-CoV-2 existen diferentes tipos de moléculas o proteínas, ¿no? Dentro de ellos tenemos a la espiga 1 y a la espiga 2, pero ¿cuál es la más frecuente o cuál es la específica para SARS-CoV-2? Es la espiga 1, asociado al
dominio del receptor RBD, ¿no? Entonces, los anticuerpos de las pruebas serológicas que nos toman va específicamente para estos dos tipos de proteínas. Entonces, hay diferentes tipos de pruebas serológicas. La que usualmente se utiliza es la ELISA, pero hay otros que son los inmunoensayos de quimioluminiscencia y pruebas de flujo lateral. En esta revisión reciente de Cochrane, ¿qué nos dice? Han juntado 38 estudios de diferentes países. ¿Cuál era el objetivo? Evaluar la sensibilidad de las pruebas serológicas. Se ha encontrado de que tanto la IgM y la IgG en la primera semana se incrementaba el 23% IgM y 60% el IgG. A las 2 semanas 58 y 66% del IgG. Y a las 3 semanas el 75 y el 88%. Veamos el forest plot de este metaanálisis. Por ejemplo, acá podemos observar que del porcentaje de sensibilidad, miren, comparen la distribución de sensibilidad con la duración de la sintomatología. En los primeros días la sensibilidad es baja. Podemos observar que de los 23 estudios, por ejemplo, acá incluidos solamente que estudiaron en los primeros días, la sensibilidad para la IgG fue del 30%, mientras que para la IgM el 23%. Y así paulatinamente va subiendo, transcurrido los días de enfermedad. Ahora, es importante saber de que la duración de los anticuerpos detectables aún es incierta. Recién vamos 6 meses con esta nueva enfermedad. Los estudios siguen corriendo y posiblemente en los próximos meses sigan saliendo de que aún quizás se encuentren o no los anticuerpos. Pero en un estudio, por ejemplo, publicado en Nature Medicine, indicaban de que en el 75% de los pacientes el valor de IgG ha sido bajo, encontrándose aproximadamente en la fase convaleciente de la enfermedad, ¿no? Y a las 8 semanas de seguimiento, 40 pacientes ya eran asintomáticos y 13% no tenían IgG detectable. Esto va a continuar, posiblemente sí, no sabemos cuánto tiempo específicamente puede durar el IgG. Acá tenemos las pruebas rápidas que nos hacen acá en Perú. Tenemos 3 valores, ¿no? El C, que es el comparador IgM e IgG. Es reactivo, primero, ¿cómo es realizada una prueba correcta y no correcta? Es reactivo cuando se marca la primera parte, que es el comparador. Entonces, después de esto, si sube posteriormente la gota de sangre, va a pintar o bien el IgM o el IgG para dar el diagnóstico. Es no reactivo cuando solamente marca el comparador y es inválido cuando te marca con la tira azul. Ahora, en el siguiente cuadro, publicado en JAMA, nos damos a conocer de que la diferencia según las pruebas, por ejemplo, la prueba broncoalveolar, si nos damos cuenta, días antes de presentar los síntomas, ya se puede encontrar lo que es ya el virus, encontrar la replicación del virus, ¿no? Por eso es que es más frecuente encontrar en lavado broncoalveolar. A diferencia de las pruebas serológicas, donde aproximadamente después de la primera semana el IgM y el IgG se van a incrementar. Y es aproximadamente, ¿no? En el día 17 es donde ya vamos a encontrar ya rotundamente a los dos, ¿no? IgM aproximadamente en el día 12 y IgG en el día 14. Ahora, otras pruebas que se están desarrollando para SARS-CoV-2 son las pruebas de antígeno y de cultivo viral. Las pruebas de antígeno están en desarrollo, pero son menos sensibles que la amplificación del ácido nucleico, como es la prueba molecular. Y las del cultivo viral, para ver cuánto es la carga viral específica de un paciente y para decir si es infeccioso o no es infeccioso, no deben enviarse a laboratorios clínicos. Claro, y tiene sentido, no se debe desarrollar aún estos estudios porque me pueden provocar, si se les escapa el virus, otra pandemia. Entonces, solamente se desarrolla para fines de investigación en laboratorios certificados. Cultivo viral, en realidad, no se debería recomendar. Entonces, la interpretación en relación a las pruebas serológicas rápidas junto con la molecular es la siguiente, ¿no? Si tenemos un paciente en el cual todos son negativos, podemos definir que es negativo o un falso negativo del PCR en la etapa temprana, como habíamos mencionado a inicios de la enfermedad. Si es positivo el PCR, podemos iniciar de que es una etapa inicial de infección. Si es positivo el PCR y positivo el IgM, una etapa temprana o una infección aguda. Si es positivo el PCR, al igual que el IgM y IgG, una infección activa, transmisión versus reinfección. Si es positivo el PCR y el IgG es positivo, una etapa tardía de la infección. Y miren, en esta etapa tardía de la infección, aún el PCR sigue siendo positivo, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, el PCR sigue abarcando y tiene mejor sensibilidad que tanto el IgM como el IgG. En el siguiente, en el estadio temprano, podemos encontrar el IgM positivo y las otras dos pruebas negativas. En el IgG es positivo. Cuando es positivo, podemos encontrar que es una infección pasada o un falso negativo del PCR.
y una enfermedad en evolución cuando los dos están presentes, o un falso negativo de la prueba PCR. Pero, ¿qué dicen los epidemiólogos y los que estudian esto? De alguna otra forma, no se puede interpretar una prueba serológica o molecular únicamente con el resultado. Se tiene que estudiar al paciente, ver el contexto epidemiológico de cómo se ha producido la enfermedad para poder diagnosticar adecuadamente. Ahora, de alguna otra forma se pasa, ¿no? Y como mencionaba la doctora Carito, ¿qué pasa si un paciente presenta repetidas veces pruebas moleculares ahí por semanas? Entonces, no necesariamente indica una infecciosidad prolongada, porque como habíamos mencionado, una prueba molecular solamente te amplifica 1 o 2 genes del ARN, no te mide carga viral. Ahora, pero en Estados Unidos ya se ha visto estos casos más frecuentemente y han considerado de que la posibilidad de reinfección, especialmente en un paciente, si tiene más de 6 a 8 semanas de positiva con las pruebas moleculares, ¿no? Ahí recién podrían ellos considerar reinfección. Este es el algoritmo que nos recomienda la Sociedad Peruana de Pediatría. Llega un paciente pediátrico, prueba rápida, es positivo, caso confirmado para Perú. Es negativo, tenemos que clasificar nuevamente. ¿Es caso leve o caso moderado? Si es caso leve, hacemos después de 7 días la segunda prueba rápida. Si es positivo, confirmado y a su cuarentena 14 días. Si es negativo, se descarta el caso. Si es negativo nuestra prueba rápida a un inicio en la emergencia, nuevamente evaluamos, ¿no? Caso moderado, si es caso severo, caso moderado, se tiene que seguir a lo que es la prueba molecular. Si es positivo, confirmamos el caso, y si es negativo, 3 días después de la prueba molecular, se tiene que volver a repetir la prueba molecular. Si es positivo, caso confirmado. Si es negativo, nuevamente 7 días de la primera prueba rápida, volvemos a aplicar una segunda prueba rápida. Es positivo, caso confirmado. Es negativo, caso descartado. Con eso englobamos al paciente y no se nos va a escapar epidemiológicamente. Con respecto al tratamiento, tenemos que valorar la gravedad. Entonces, para la valoración de la gravedad en pediatría, ya la Sociedad Peruana de Pediatría ha lanzado su consenso. Entonces, definimos un caso leve, aquel lactante con infección respiratoria aguda con al menos 2 de los siguientes síntomas: tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, o que no requiere hospitalización, solo aislamiento domiciliario y seguimiento domiciliario o telemedicina. Pero en este caso, si presentan son excepción los lactantes niños que presenten algún factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para Perú? Entonces tenemos la enfermedad respiratoria crónica como los prematuros, las fibrosis quísticas, la enfermedad pulmonar intersticial, los asmas graves, entre otros. Inmunosupresión, aquellos pacientes que están con tratamiento oncológico, inmunodeficiencia congénita, los medicamentos inmunosupresores, entre otros. Enfermedades cardiovasculares, cardiopatías congénitas cianóticas, es un factor ya de riesgo para COVID severo. Posoperado de cirugía, pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 4 o 5 en diálisis, y otras, ¿no? De panocitosis, malnutrición severa, entre otros. Ahora, caso moderado, ¿a quién definimos caso moderado? Aquel que requiere hospitalización por cumplir alguno de los siguientes criterios: disnea o dificultad respiratoria, asociado a dificultad para la alimentación, taquimia según los valores de la OMS, saturación de oxígeno menos del 92% y signos radiológicos de neumonía, ¿no? Y un recuento linfocitario menor de 1000 células, una linfopenia en realidad. Ahora, ¿y cuándo decimos que es caso severo? Ya aquellos pacientes que tienen criterios para hospitalización en UCI, ¿no? Y que cumplan con 2 o más de los siguientes criterios: si tiene una taquimia severa, dificultad respiratoria severa, disminución del estado de la conciencia, cuando hay alteraciones de la gasometría arterial, lactato sérico mayor de 2, o que presentan un síndrome respiratorio agudo pediátrico, ¿no? En esos casos ya podríamos tenerlo en cuenta. Pero acá hay una cápita importante que hace la sociedad. Acá agrega los signos de alarma. Y dentro de los signos de alarma ya no solo considera lo que es la parte respiratoria, sino también la parte gastroenterológica y neurológica, porque esos son los nuevos casos que estamos observando. Dentro de la parte gastrointestinal consideramos los vómitos frecuentes, diarrea con signos o sospecha de deshidratación y no tolerancia oral, ya es un signo de alarma y que nos podría alertar que ese paciente podría también ser un caso sospechoso de COVID. Y neurológicos, confusión o letargia, especialmente en nuestra población, ¿no? Que hay una gran prevalencia de esto. Ahora, el manejo hospitalario, una vez que ingresa a hospitalización el paciente, tiene que recibir una atención de apoyo. Y esto se va a dividir en diferentes pautas, ¿no? Soporte ventilatorio, fluidos y electrolíticos, antibióticos según requiera, y monitoreo del síndrome de liberación de citoquinas. Entonces, dentro de las medidas generales,
Lo principal, reposo en cama con monitoreo continuo de las funciones vitales. La oxigenoterapia, especialmente cuando satura menos o igual de 92%. Ahora, si está con una concentración de oxígeno de 1 a 2 litros, se debe de suspender y de alguna otra forma, posterior a la suspensión, controlar a los 5 y 1 hora después la oxigenoterapia, ¿no? Ahora, no debe de mantenerse por encima de 96 a 98% si está recibiendo oxígeno. Es lo que recomienda la Sociedad Peruana. Y se debe de utilizar CPAP o ventilación no invasiva como terapia de primera línea en lugar de SINAF, ¿no? Especialmente cuando el PAFI es mayor de 221, o considerar la cánula de alto flujo también menciona. Con respecto a la fluidoterapia, menciona que debemos tener una estrategia conservadora de la administración de fluidos, se prefiere el uso de cristaloides. En cuanto a la parte de los antiinflamatorios, se recomienda usar paracetamol como antipirético de elección. No se recomienda usar AINES en pacientes pediátricos con COVID, especialmente lo hacen por el ibuprofeno. Si estamos sospechando de ibuprofeno, en realidad no deberíamos recomendarlo. Y también esto lo recomienda la guía del Seguro Social de Salud en pacientes COVID. Ahora, también recomienda de que no se debe usar corticoides sistémicos de forma rutinaria en los pacientes con COVID. Los broncodilatadores. No se recomienda usar broncodilatadores de forma rutinaria, a menos que exista evidencia o fuerte sospecha de una broncoconstricción o que esto puede exacerbar el cuadro si no se da ese tratamiento. Y si se da, tendría que ser por cámara o por inhalador. El monitoreo clínico, una vez que el paciente ingresa a hospitalización con COVID, tenemos que hacer un monitoreo clínico y para esto recomiendan el sistema pediátrico de alerta temprana. Se debe realizar cada 12 horas y va a depender de los factores de riesgo y la evolución clínica y los criterios médicos. Este es el sistema pediátrico de alerta temprana que abarca más o menos unos 7 ítems, ¿no? Frecuencia cardíaca, presión arterial, tiempo de llenado capilar, frecuencia respiratoria, esfuerzo respiratorio, saturación de oxígeno y oxigenoterapia. Entonces, un puntaje mayor de 8 me indica que debe ser necesariamente evaluado por un médico emergenciólogo o intensivista, ¿no? Para poder hacer un manejo más amplio y más descriptivo de estos pacientes. ¿Cuáles son los criterios de ingreso a UCI en un paciente pediátrico con COVID? Aquellos que presentan dificultad respiratoria severa a pesar de un tratamiento óptimo con las medidas generales. Apnea recurrente, si la saturación, a pesar de llegar a un FiO2 de 0.5 está a menos del 92%, si hay insuficiencia respiratoria, un síndrome de estrés respiratorio, shock séptico, disfunción multiorgánica, o cuando el sistema de alerta temprana pediátrica es mayor de 8 puntos, deberíamos de hacer interconsulta o ya ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Respecto a los tratamientos, vamos a mencionar de alguna otra forma los tratamientos que describen algunos estudios, ¿no? Y que han utilizado, a pesar de no existir aún evidencia clínica contundente. Ahora, la terapia antiviral en general para este virus debe considerarse caso por caso y preferiblemente ocurrir dentro de un contexto y un ensayo clínico, es lo que se recomienda. Pero ¿a quiénes está indicado? Aquellos pacientes con enfermedad grave o crítica, enfermedad leve o moderada y una infección subyacente o una comorbilidad que puede aumentar el riesgo, como hemos visto en la tabla 1. Uno de los fármacos que aparentemente puede ser prometedor es el Remdesivir. El Remdesivir se puede dar de un peso de mayores de 3 kilos a menores de 40, endovenoso 5 miligramos kilogramo día el primer día, seguido a la mitad de la dosis durante 5 a 10 días cada 24 horas. Si pesa mayor de 40 kilos, se puede dar una dosis de 200 miligramos el primer día y a la mitad de las dosis durante los 5 a 10 días. Entonces, esos son los dos tipos de esquemas según el peso para Remdesivir. No se recomienda utilizar Remdesivir ni asociarlo con hidroxicloroquina porque disminuye la actividad de Remdesivir. Entonces, el Remdesivir es un profármaco de un análogo nucleótido, que es la adenina. Esta adenina va a inhibir el ARN polimerasa dependiente de ARN, que es uno de las partes importantes que forma parte del virus SARS-CoV-2, ¿no? Que es una proteína que ayuda para la replicación viral. La FDA ya ha autorizado su uso en Estados Unidos para pacientes graves. ¿Y esto en base a qué? A un estudio en el New England que comparó si damos pacientes con Remdesivir y si damos placebo. Los pacientes con Remdesivir mencionaban que presentaban mejoría clínica a los 11 días a comparación de 15 días que daban con placebo. Especialmente tenían beneficio en pacientes con oxígeno a bajo flujo. Entonces, dentro de los efectos adversos que refieren con el Remdesivir están las náuseas, vómitos y elevación de transaminasas. Entonces, el virus SARS-CoV-2 al entrar mediante endocitosis hacia la célula,
este va a eliminar su ARN. Esto lo va de alguna otra forma a transcribir, lo va a traducir en el ribosoma y va a producir la proteína viral de la polimerasa. Entonces, el Remdesivir, que es un profármaco, se transforma en el cuerpo en una molécula activa, actúa a nivel de la proteína viral de la polimerasa y va a inhibir su replicación. Y es mediante ese mecanismo que actúa el Remdesivir. Otra siguiente terapia, la hidroxicloroquina y la cloroquina. Famosos, ¿no? Pero actualmente no tienen autorización de su uso, pero puede ser una alternativa a Remdesivir en el contexto de un ensayo clínico. El mecanismo de acción de la hidroxicloroquina es que modifica el pH endosómico. Al entrar la molécula acá, crea su dentro de la célula, usualmente el pH es ácido, pero la hidroxicloroquina va a convertirlo a alcalino. Por lo tanto, mediante ese mecanismo impide de que este virus pueda liberar adecuadamente su ARN, va a impedir la replicación viral y por lo tanto va a tener algún efecto inmunomodulador. El esquema importante de la hidroxicloroquina, tomen bien atención porque después vamos a comparar con el estudio que han hecho los del instituto, es de 13 miligramos por kilogramo vía oral, seguido de 6.5 a las 6 o 24 horas después de la dosis inicial. Y esto se puede dar de 5 días, hasta 5 días más o menos. Pero también hay otro esquema que puede dar de 6.5 miligramos por kilogramo por dosis, 2 veces al día en el primer día, seguido de la mitad de la dosis, 2 veces hasta los 5 días. Entonces, ese es el esquema que nos dicen con hidroxicloroquina. Ahora, dada su eficacia incierta y la posible toxicidad cardíaca, se evita ya su uso de alguna otra forma y su combinación con acitromicina en el tratamiento de COVID en niños. ¿Por qué? Principalmente porque en adultos se ha visto de que hay un riesgo de prolongación de QT. Entonces, el intervalo QT, la función de alguna otra forma, ¿qué significa el intervalo QT? Despolarización y repolarización ventricular, no más repolarización ventricular. ¿Cómo actúa la hidroxicloroquina en este caso? Inhibe los canales de potasio, especialmente dentro del periodo de contracción de la célula, en el periodo refractario relativo. Entonces, hace que estas moléculas positivas de potasio se queden dentro de la célula y hagan esta prolongación de la repolarización ventricular dentro de la célula, ¿no? Entonces, otro de los medicamentos que también se ha mencionado es lopinavir, ritonavir, pero que no se recomienda ya su uso porque ya se ha visto que no tiene una cierta eficacia y su farmacodinámica es desfavorable con respecto a este virus. Otra de las terapias más abocadas y que muchos lo usan es la ivermectina. Para hablar de la ivermectina es un antiparasitario de amplio espectro que ha sido ya utilizado en animales y humanos. Proviene del honguito Streptomyces avermitilis, por eso es que viene el nombre de ivermectina y ha sido utilizado en diversas enfermedades, el Zika, la influenza, la fiebre de Newcastle, el chikungunya, el HIV, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto en el efecto, en su estudio famoso de ivermectina con el COVID? Al instituir el COVID a las células dentro de un estudio in vitro, y comparar después a las 48 horas después de la administración de la ivermectina, se ha visto que el ARN del virus se ha reducido en 5.000 veces. Y es por eso que mediante ese estudio publicado en abril de este año, es de que se ha lanzado posiblemente un efecto terapéutico de la ivermectina, porque ya se ha comprobado su seguridad en otras enfermedades como las que mencionamos, y es por eso que ya se quiere recomendar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la ivermectina? Inhibe el importe nuclear de proteínas virales. Es decir, tenemos acá dos importinas que de alguna otra forma están dentro de nuestra célula. Entonces, ¿qué se ha visto? Cuando el virus, en este caso, ingresa dentro de la célula, se tiene que unir a su carrito. El carrito es la importina, que tiene dos subunidades, la importina alfa y la importina beta. Esta importina hace de que ingrese dentro del núcleo de la célula para que pueda liberar de alguna otra forma algunas proteínas propias de este virus y así de alguna otra forma inhibir la respuesta contra el virus. Sin embargo, cuando ingresa la ivermectina dentro de cuando se utiliza la ivermectina, ¿qué pasa? La ivermectina se une a las importinas y hacen de que no se formen este carrito, no se unan. Por lo tanto, el virus no va a tener cómo llegar hasta la célula, no va a tener cómo poder secretar otras proteínas que hagan de que se inhiba la respuesta. Entonces, por lo tanto, la célula, al ser un organismo que va a responder al virus, va a reaccionar, va a eliminar
sus anticuerpos y va a tratar de eliminar el virus. Entonces, mediante ese bloqueo del importe celular a las importinas es como actúa la ivermectina, ¿no? Y el papel principal de ivermectina no estaría en la fase 2 o fase 3, estaría en la fase 1, que es la que se inicia recién la sintomatología y recién se está iniciando la replicación viral. Ahora, otras terapias coadyuvantes es que no se recomienda el uso rutinario de inmunomoduladores, ¿no? Glucocorticoides, y después los inhibidores de la interleuquina 6, como el tocilizumab, el interferón beta, aún no se recomienda a excepción de un ensayo clínico. Recientemente, sin embargo, con respecto a los corticoides como la dexametasona, en el estudio Recovery, los investigadores de Oxford han sugerido que, en este caso, la dexametasona puede tener un papel fundamental en pacientes con COVID grave, ¿no? Y que tienen dependencia de oxígeno. Solamente en esos pacientes ha demostrado que disminuye la tasa de mortalidad la dexametasona, el único glucocorticoide hasta ahora parcialmente aceptado. Después de tratar a nuestro paciente con COVID, cuáles serían los criterios de alta para darlos de hospitalización? Entonces, todo paciente debe ser dado de alta después de 14 días de cumplir el aislamiento en hospitalización. Entonces, un paciente que ingresa el día lunes, ayer, por ejemplo, o antes de ayer, va a estar 14 días en hospitalización, bajo este criterio, ¿no? Y también tiene que incluirse otros más, como es la ausencia de fiebre durante 48 a 72 horas, sin uso de antipiréticos, ya no, tiene mejoría de los síntomas respiratorios, que mejora la saturación de oxígeno, tolera la vía oral, hay un buen estado neurológico, entre otros. Ahora, dentro del manejo ambulatorio, ¿qué se recomienda en la parte pediátrica? El triaje telefónico para los niños, como ya es el que tenemos en el instituto. El monitoreo del deterioro clínico se tiene que hacer especialmente cuando se tiene que explicar los signos de alarma a la mamá, ¿no? Presenta insuficiencia respiratoria, dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, cianosis perioral o manifestaciones de shock. Ahí es donde recién podría ella sacarle de su casa para poder venir a la emergencia. Ahora, también tenemos que ver de que la atención sintomática y de apoyo va a ser similar a los de otros síndromes clínicos de la vía respiratoria superiores o gastrointestinales. No va a haber, como hemos visto, una variación, a excepto de algunas ciertas consideraciones. Pero, de alguna otra forma, ¿cuándo debemos suspender el aislamiento en el hogar a los pacientes pediátricos? Aún esa respuesta aún es incierta, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en un estudio de 110 niños en el Hospital de Niños de Wuhan, mencionaba que la duración media de la eliminación del virus fue de 15 días desde el inicio de la enfermedad, ¿no? Es donde ya podrían eliminar los virus, aproximadamente entre 11 a 20 días de rango. Y la duración para niños sintomáticos, la duración fue mayor para niños sintomáticos que asintomáticos, ¿no? 17 para niños sintomáticos versus 11 para niños asintomáticos. Ahora, entonces, en conclusión, ¿cómo debería ser el flujograma de atención en hospitalización? Tenemos un paciente pediátrico sospechoso. Tenemos que valorar la gravedad según los criterios peruanos. Leve, moderado, severo. Si es leve, ¿tiene factores de riesgo? No. Aislamiento a su casa por 14 días. Si es moderado, tenemos que ver ¿a quién vamos a hospitalizar? Si es un paciente leve, pero presenta factores de riesgo para enfermedad severa como los que hemos descrito, deben entrar a hospitalización necesariamente. Y se tiene que dar los tratamientos de soporte que hemos descrito y tratamiento específico. Como habíamos indicado, no se recomienda usar cloroquina, hidroxicloroquina, citromicina, tocilizumab, interferón, corticoides, AINES, entre otros. Los exámenes de laboratorio que ya mencionó anteriormente mis colegas y el monitoreo clínico. ¿Qué escala debemos utilizar en Perú? El sistema pediátrico de alerta temprana. De acuerdo a eso, si es moderado, ya tiene criterios de alta como los mencionados, a su casa, y ya que continúe su seguimiento por consultorio. Si es un caso severo, de frente pasa hospitalización y se tiene que evaluar por un médico intensivista o emergenciólogo y debe de presentar si presenta más de 8 puntos, si un paciente moderado que presenta más de 8 puntos en el sistema de evaluación pediátrica debe ser referido y debe ser catalogado como un caso severo y manejado por UCI, ¿no? Entonces, la prevención de la transmisión, de alguna u otra forma, va a depender mucho de las medidas de higiene y distanciamiento social, ¿no? Hacer que el niño use máscaras en casa, mantener 2 metros de distancia, mantener separado de las mascotas es lo que se recomienda y evitar compartir artículos personales. Ahora,
Con respecto a la desinfección, se recomienda evitar usar lejía en productos alimenticios, que a veces preguntan a las mamás, ¿no? No deberíamos de recomendar eso, evitar la aplicación de productos de limpieza para el hogar sobre la piel, o evitar la ingestión o inhalación de productos de limpieza o desinfección domésticos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que no se pueda proporcionar visita a todos los niños, ¿qué se recomienda? De que se debe de priorizar, especialmente en los menores de 5 años, el cuidado del recién nacido y su vacunación hasta los 2 años de edad, ¿no? Que son los 24 meses. Ahora, con respecto a las máscaras de tela, se recomienda a personas mayores de 2 años en lugares públicos donde el distanciamiento social no se puede lograr. ¿Quién lo recomienda? La CDC es lo que recomienda ello. Y también la desinfección de manos con agua y jabón o desinfectante en base a alcohol. Con respecto a la inmunización, a veces nos preguntan en consultorio, ¿cómo debemos de actuar frente a la inmunización? En Perú, el 20 de abril se lanzó ya lo que es la directriz sobre vacunación en tiempo de COVID. ¿Qué nos indica? ¿Se debe vacunar o no a una paciente con COVID? La respuesta es no para Perú, según lo que se ha visto el Comité de Expertos de Inmunizaciones. ¿Cuándo vacunaré a una persona que tuvo diagnóstico de COVID? 2 semanas después de su alta epidemiológica se debería de vacunar a nuestros pacientes. Ahora, ¿se puede vacunar a una persona sospechosa de COVID? No, se debe de postergar hasta estar seguros de que no tiene diagnóstico COVID. Cuando una madre es positiva a COVID, ¿se deberá vacunar al recién nacido? Lo que se recomienda es diferir la vacunación del recién nacido hasta después de 14 días previa verificación de recién nacido, ¿no? O podría llegar hasta los 28 días de nacido sin vacuna, especialmente con respecto a la BCG. Ahora, cuando una madre es sospechosa a COVID y nace el bebé, ¿qué vacuna recibirá el bebé? Se podría aplicar la vacuna de hepatitis B y diferir la vacuna de BCG hasta 14 días previa verificación del estado menor. Y si la madre es positiva para hepatitis B y COVID-19 confirmado o en estudio, ¿se debe vacunar al bebé? Se podría aplicar la vacuna en las primeras inmunoglobulina en las primeras 12 horas. En este caso, estos son los escenarios en los cuales nos correspondería como pediatras evaluar especialmente. Investigaciones de COVID en pediatría en Perú. ¿Qué podemos hablar de COVID en pediatría en Perú? Este es un estudio que está actualmente en revisión por pares en una revista indizada, donde nos hablan de las características laboratoriales, clínicas y radiológicas en una serie de casos de pacientes de nuestra institución. Ahí podemos mencionar a los autores y ahí a los que nos consideraron de alguna u otra forma en agradecimiento. Entonces, en resumen, ¿qué podemos mencionar de esta enfermedad? Que de alguna u otra forma se presenta en nuestra institución 5 casos de pacientes pediátricos con diagnóstico COVID. El rango de edad fue de 1 a 14 años. Las manifestaciones fueron variadas. En 3 de ellos, la principal manifestación fue fiebre, tos y dificultad respiratoria. En otros se vio fiebre y dermatosis. En otros, diarrea y vómitos asociados a Guillain-Barré. Ahora, en los exámenes de laboratorio para nuestra institución, ¿cuáles fueron los que se encontraron positivos? La lactato deshidrogenasa, dímero D y ferritina. ¿Cuál fue el patrón radiológico más frecuente? El del intersticio alveolar bilateral. Ahora, no se han encontrado reportes adversos a la asociación con acitromicina e hidroxicloroquina en todos los casos y han tenido evolución clínica radiológica y favorable. Veamos los casos. Tenemos 5 casos problemas que se han analizado en nuestra institución. De ellos, como habíamos mencionado, el rango va de 1 a 14 años. Es variado, ¿no? Pero como indica la epidemiología peruana, mayor son los casos de sexo masculino. El tipo de exposición, aproximadamente en la mayoría de ellos fue comunitario. Las manifestaciones clínicas, la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, la diarrea, los vómitos. El tiempo de enfermedad ha variado. En uno fue 6 días, 2 días, 22 días. En la gran mayoría de los casos han tenido fiebre al ingreso y las enfermedades, las comorbilidades, en uno de ellos tuvo inmunodeficiencia primaria. ¿Cuál fue el caso? Fue síndrome de hiper-IgG. Ahora, en otro tuvo anemia drepanocítica. Dentro de las complicaciones que nos hicieron de las comorbilidades, tuvimos que los dos hicieron la complicación de neumonía y de uno que desarrolló síndrome de Guillain-Barré y otro vasculitis libeloide. ¿Qué tratamiento han utilizado en nuestra institución? Hidroxicloroquina y acitromicina en más del 70% de los casos, ¿no? Ahora, también ha utilizado metilprednisolona en el caso 1,
inmunoglobulinas en el paciente con inmunodeficiencia y en el paciente con síndrome de Guillain-Barré, enoxaparina en el paciente con la vasculitis libeloide y el soporte de oxígeno solamente en 2 pacientes. Entonces, acá podemos observar de que el caso 1 ha requerido oxígeno por cánula binasal de 1 a 1 litro más o menos por minuto durante 2 días. El patrón de la radiología fue intersticio alveolar. En el caso 2, que fue el de la inmunodeficiencia primaria, el diagnóstico es síndrome de hiper-IgG. Hiper-IgE. La prueba rápida para SARS-CoV fue no reactiva y la prueba molecular positiva. Entonces, de alguna otra forma, con el tiempo de enfermedad aproximadamente, de alguna otra forma correlaciona, ¿no? Claro, tu prueba rápida va a ser no reactiva porque tiene tiempo de enfermedad de 2 días. El patrón intersticio alveolar fue lo que se encontró en la radiografía de tórax. Se utilizó oxígeno por cánula binasal de 3 litros por minuto durante 3 días y el tratamiento que le dieron adicional fue meropenem vancomicina. Está indicado el tratamiento, sí está indicado para sopesar alguna sobreinfección bacteriana. En el caso 3, la prueba rápida para SARS-CoV fue reactiva y la prueba molecular negativa y la radiografía fue normal. En el caso 4 del síndrome de Guillain-Barré y COVID utilizaron 2 cursos de inmunoglobulina y la prueba rápida para SARS-CoV fue reactiva para IgM y prueba molecular negativa al día 18 de hospitalización. En el caso 5, la prueba rápida fue no reactiva y la prueba molecular positiva. Entonces, ¿qué nos damos cuenta, colegas? De que hay una diversidad de pruebas, de la diferencia entre las pruebas rápidas y pruebas moleculares. Como digo anteriormente, va a depender mucho del contexto clínico epidemiológico y en qué momento de la fase de la infección fue tomada para decir este paciente es positivo o no es positivo, o si no hay o no una discordancia en las pruebas moleculares. La radiografía de tórax mostró una consolidación basal bilateral y el oxígeno por cánula binasal a 5 litros y transfusión sanguínea es lo que ha requerido en el caso número 5, ¿no? El tratamiento que se le agregó, cetraxona y vancomicina, adicionalmente la hidroxicloroquina y acitromicina. Con respecto a los hallazgos laboratoriales, ya sabemos cómo nos dice la literatura mundial, pero ¿qué dice la literatura peruana o al menos en estos casos pequeños? Se ha encontrado, de alguna otra forma, que en el caso 2 y caso 5, los glóbulos blancos estaban elevados. Miren, tiene una leucocitosis de 12.000 y de 24.000 al ingreso. ¿Qué más vemos? ¿Hay linfopenia? No hay linfopenia, no hay variación de los linfocitos, al igual que lo dice la literatura mundial. Las plaquetas se conservan normales, los neutrófilos también normales. Con respecto a la PCR, sí ha habido un ligero aumento, ¿no? PCR de 1.2, en el caso 1, en el caso 2, 2.5 y en el caso 5, 5.6. Las ferritinas séricas se han elevado, pero yo quiero que hagamos esta correlación en el caso número 3, que fue de la vasculitis libeloide. Miren el PCR 0.06, la ferritina 750, DHL 1116. Un poco se desliga, ¿no? Y el PCR debería estar volando, y el dímero D 1.73, ¿no? En el caso 2, igual que en el caso 5, también el dímero D está elevado. Por lo tanto, todo paciente que hospitalicemos con COVID, yo recomendaría, en base a esta pequeña experiencia, sí o sí que vengan con estos exámenes de laboratorio, al menos para ayudar a hacer la comparación y para que aquellos que deseamos hacer investigaciones posteriores nos ayuden a hacer análisis más fuertes y robustos. En la serie de casos, se indicó hidroxicloroquina a una dosis inicial de 6.5 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas. El primer día. Se recuerdan la terapia terapéutica que utilizaban en Estados Unidos, acá también lo han replicado. Y luego 6.5 miligramos kilogramo día dividido en 2 dosis de los días 2 a 7, ¿no? En Estados Unidos recomiendan 5, acá lo han dado 7. Asociado a citromicina, 10 miligramos kilogramo día el primer día, seguido de 5 días, miligramos kilogramo día en los siguientes 2 a 5 días. Señores, esto es cómo maneja nuestra institución. Si aún no han tenido, esta es la experiencia previa que se ha tenido, ¿no? Este es el caso 1, ¿no? Que se ha tenido, que se evidencia el patrón intersticial difuso bilateral a predominio del lado izquierdo, por ejemplo, y de esto es el caso 2, esa dermatitis libeloide, vasculitis que han podido observar en esa niña de 5 años con patrón reticular y esa disociación PCR, DHL y ferritina, ¿no? Y este es del caso 5, ¿no? Del paciente de 14 años que muestra una opacidad alveolar basal derecha, helio basal izquierda. Muy bien, eso ha sido todo. Les agradecemos por su atención y esperemos que les haya gustado la exposición. Muchas gracias, doctor. Gracias.